Buenos días, estimadas compañeras y compañeros. Mi nombre es Rocío Nicolás López. Soy alumna del doctorado en Educación por la Complutense y es para mí un placer estar en este congreso para presentarles mi investigación sobre las políticas educativas penitenciarias en un análisis teórico y práctico. Para comenzar, es importante señalar qué entendemos por política educativa. Yanga ha estudiado los diferentes conceptos y lo acaba definiendo como el conjunto de directrices que señalan los gobiernos para organizar la educación del país dentro de su política general y nacionalista, en el cumplimiento de los principios de la Constitución y estableciendo los criterios y la orientación para inspirar los fines, la estructura y la organización y administración y los contenidos. Nosotros nos centraremos dentro de la política educativa en el ámbito penitenciario en tres grandes normativas. Por un lado, la Constitución española, por otro lado, la Ley Orgánica General Penitenciaria y finalmente el Reglamento Penitenciario, como tres grandes marcos normativos. Dentro de la Constitución española nos encontramos con dos normativas relevantes respecto a la política educativa penitenciaria. En primer lugar, el artículo 27, que regula el derecho a la educación para todos los ciudadanos. Es una obligación para los poderes públicos, pues los legisladores garantizarán dicho derecho. Y entienden que la educación tiene por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana con respecto a los principios democráticos de convivencia. Dentro de este marco de derechos destaca tanto el artículo 14, que señala la igualdad ante la ley y la prohibición de todo tipo de discriminación por cualquier razón, y el artículo 15, que indica el derecho a la vida y la integridad, aboliendo las penas y tratos degradantes. Estos valores sirven tanto para su cumplimiento con los usuarios dentro de una institución cerrada, como para la adquisición de los mismos en el propio proceso educativo. En segundo lugar, es importante el artículo 25.2 de la Constitución, que nos indica que la finalidad de la pena privativa de libertad es reeducar y reinsertar. Y además destacan los derechos fundamentales de los internos, que son los mismos que el resto de ciudadanos, exceptuando la libertad de movimiento y los derechos restringidos por la tipología de la pena. Este enclave puede ser de gran ayuda dentro de la propia práctica socioeducativa, pues legalmente no son excluidos de la sociedad, ni pueden serlo, y por tanto podremos desarrollar con ellos valores tales como la responsabilidad social, la igualdad y la libertad. En segundo lugar, nos encontramos con la Ley Orgánica General Penitenciaria. Es importante destacar que esta ley es la primera ley orgánica tras implantarse la Constitución, por lo que supone el ejercicio del desarrollo democrático por parte de los legisladores. Se sustenta sobre el artículo 25.2 de la Constitución y son importantes dentro de ella tres aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de derechos que veíamos anteriormente en la Constitución, que nos facilitará además la estimulación de la participación en torno a cuestiones sociales, que posteriormente podrán favorecer la reinserción para mantener los vínculos con el exterior por parte de los penados. En segundo lugar, se regula de forma específica la cuestión de la formación dentro del ámbito penitenciario, en su capítulo 10 sobre instrucción y educación, donde se señalarán los recursos que deben de tener los centros penitenciarios y la especial orientación hacia los analfabetos y los inmigrantes. En tercer lugar, se regula la cuestión del tratamiento penitenciario. Tiene la orientación de reeducar y reinsertar, que se concreta en vivir respetando la ley y subvenir a las necesidades mediante el desarrollo del respeto a sí mismos y a los demás y la asunción de responsabilidades tanto sociales como individuales. Además, se opta por la interdisciplinariedad, es decir, aunar diferentes perspectivas profesionales dentro del tratamiento. Y se entiende que el tratamiento es el fin de la propia institución y el régimen es el medio por el cual se lleva a cabo este fin. En tercer lugar, nos encontramos con el reglamento penitenciario, el cual señala dos finalidades dentro de lo que serían la función de las instituciones penitenciarias. Por un lado, la reeducación y la reinserción, y por otro lado, la custodia y la vigilancia.
Por lo tanto, nos encontraríamos con dos áreas. Por un lado, el área tratamental y por otro lado, el área regimental. Pero por motivos de tiempo solo nos centraremos en el tratamental. En cuanto al área tratamental, destacan dos aspectos. Por un lado, el tratamiento penitenciario y por otro lado, la formación reglada. En cuanto al tratamiento penitenciario, se vuelve a señalar la necesaria interdisciplinariedad en su intervención y el carácter voluntario que tienen este tipo de tratamientos. Por tanto, se fomentará la participación por parte de las instituciones. Además, se desarrollan programas individualizados de tratamiento que tienen un carácter especializado y técnico y que se llevan a cabo a través de la Junta de Tratamiento y el equipo técnico. Por otro lado, la formación reglada. Es importante señalar la obligatoriedad que tiene la formación reglada para analfabetos e inmigrantes, es decir, personas que no tienen esa formación básica, siendo el único actividad obligatoria dentro de lo que sería todo el tratamiento penitenciario. Por otro lado, la formación obligatoria y complementaria tiene beneficios penitenciarios con el fin de incentivar esta participación. Y por último, los servicios educativos tienen una orientación laboral para poder subsanar las necesidades de los internos que por su socialización previa al internamiento no han podido cursar estas formaciones que se requieren como necesarias. Una vez analizada la parte teórica de la normativa, vamos a trabajar la dimensión práctica, es decir, la implicación de esta normativa sobre la realidad en prisiones. Para ello, hemos tomado el informe de 2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el análisis nos vamos a centrar, por un lado, en la participación y la orientación a la reinserción, ya que observamos la relevancia que tenía esta cuestión en la normativa. Y por otro lado, vamos a analizarlo por la tipología de actividades socioeducativas que se da. Hemos diferenciado tres grandes áreas: el tratamiento penitenciario, que son los propios programas desarrollados por la Junta de Tratamiento, las actividades socioculturales y deportivas que se dan de forma complementaria a la formación obligatoria y, por último, la formación reglada. Con respecto a las actividades del tratamiento, podemos distinguirlas en dos áreas. Por un lado, las vinculadas con el delito, como son PRIA, que es el programa de intervención con agresores por violencia de género, y PECAS, que es el programa de intervención de control de agresión sexual. Son de un marcado carácter terapéutico, ya que se llevan en exclusividad por psicólogos y psicólogas y se basan en incidir sobre el comportamiento asociado al delito. En estos programas destaca una baja participación. Por otro lado, están los programas asociados a las condiciones sociales de los internos, como son el programa macro de intervención con inmigrantes, el programa para jóvenes y los módulos de respeto. Estos programas tienen un carácter interdisciplinar, percibiendo la intervención desde una perspectiva holística. En cuanto a la participación, destacan positivamente a excepción del programa de extranjeros y tiene una adecuada implementación dentro del sistema penitenciario, sobre todo los módulos de respeto. En cuanto a las actividades socioculturales, se distinguen entre los programas de creación cultural, que son los orientados al desarrollo de la creatividad y las manifestaciones culturales, los programas de difusión cultural, orientados a la vinculación con redes culturales locales, los programas de formación y motivación cultural, que buscan fomentar actitudes positivas hacia el resto de los colectivos sociales, y por último, el programa de animación a la lectura, que busca iniciar o afianzar los hábitos de lectura entre los internos. Observamos que la participación es mayor si la comparamos con la participación más alta de los programas de tratamiento. Recordemos que no superaba el 30%, pero sigue siendo inferior al 40%, por lo que no podemos destacar su amplio alcance. En cuanto a las acciones deportivas, encontramos tres grandes grupos de actividades, entre los cuales se distinguen los programas deportivos de competición, que se orientan a la superación personal, así como el fomento de relaciones con grupos no delincuenciales mediante competiciones oficiales,
las actividades de formación y motivación deportiva orientadas a la promoción de experiencias deportivas mediante la difusión de información y documentación, y los programas de actividades deportivas recreativas orientadas a la promoción práctica del deporte. Se refleja una notable participación en el área deportiva, concretamente los programas de actividades deportivas recreativas que superan los índices de participación hasta ahora estudiados. El impacto que tienen estas actividades sobre la reinserción y reeducación es doble. Por un lado, reducen los efectos físicos y psíquicos que produce el encarcelamiento al favorecer actividades deportivas que puedan resultar liberadoras en un contexto de encierro. Por otro lado, favorece la asunción de valores socioeducativos vinculados al deporte, como el respeto a las normas, el compañerismo, el esfuerzo y la constancia. En cuanto a la educación reglada, destacar que tiene dos objetivos. Por un lado, formar a extranjeros y analfabetos obteniendo titulaciones básicas obligatorias. Y por otro lado, favorecer la reinserción y reeducación a través de la enseñanza, mejorando el perfil profesional y académico de los internos. Las posibilidades socioeducativas de la educación reglada son amplias. Entre ellas destaca la mejora de la inclusión sociolaboral y la adquisición de valores prosociales propios del derecho a la educación. Observamos que la participación dentro del modelo de educación formal es minoritaria si lo comparamos con las actividades socioculturales. No obstante, destaca cuantitativamente la participación de las mujeres, siendo un 12% mayor a la de los hombres con lo que se refiere a las enseñanzas escolares. Destaca además la escasa participación tanto masculina como femenina en las enseñanzas universitarias, donde no llegan a alcanzar el 3%. Este hecho dificulta notoriamente la incorporación laboral, ya que la posesión de títulos universitarios garantizará posibilidades de movilidad social, mientras que las enseñanzas básicas solo facilitan el mantenimiento de la clase social de origen. Por tanto, desde una perspectiva socioeducativa orientada a la reinserción social, resulta necesario potenciar la participación de programas de educación formal y en mayor medida las enseñanzas superiores, que mejorarán las posibilidades de inserción sociolaboral y la movilidad social. Para finalizar, hemos dividido las conclusiones en los tres grandes ejes de análisis de la investigación. En primer lugar, la participación, que como veíamos estaba recogida tanto en la Ley Orgánica Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario, donde la institución tenía la obligación de incitar a la participación a través de beneficios penitenciarios y recompensas. Como observábamos, estas medidas son poco efectivas, ya que la participación que se da en estos programas socioeducativos es minoritaria. En segundo lugar, en cuanto a los profesionales que llevan a cabo la acción socioeducativa, observamos que tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario señalaban el carácter interdisciplinar propio del tratamiento penitenciario. Este carácter interdisciplinar en la práctica se ve sesgado mayoritariamente, pues se tienen profesionales en exclusividad para el tratamiento, por ejemplo, psicólogos. En este sentido, son de especial reconocimiento los módulos de respeto y los programas de jóvenes que cuentan con una perspectiva holística dentro del tratamiento, contando con diferentes figuras profesionales. Es importante remarcar la figura del educador social, que actualmente carece de una figura profesional reconocida dentro del ámbito penitenciario y que resulta necesaria para la reinserción y reeducación. En cuanto a la reeducación y reinserción, es relevante tener en cuenta las variables que anteriormente hemos analizado, es decir, la escasa participación dentro del tratamiento y la segmentación profesional dentro de la intervención. Esto plantea dos dificultades para la reinserción y reeducación. En primer lugar, no se percibe necesario o adecuado participar en los programas diseñados para la reinserción, por lo que puede deberse, entre otros factores, a un desconocimiento o desconfianza ante el mismo. En segundo lugar, la perspectiva segregada de la intervención dificulta la reinserción y reeducación, ya que pierde de vista el carácter integral del desarrollo de la personalidad propio del proceso de reeducación. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y si tienen cualquier duda les facilito mi email.